Bueno, efectivamente habían quedado algunas cuestiones sin completar vinculadas al tema verbos. En primer lugar, queremos hacer referencia a la perífrasis verbal. Nosotros, ya no solo en la comunidad hablante de América Latina, sino en todo el mundo hispanohablante, estamos utilizando en reemplazo del futuro, particularmente del futuro del indicativo, estamos utilizando perífrasis verbales. Es decir, habitualmente no decimos iré a tal lado, decimos voy a ir. Es decir, un verbo en presente y completado por una proposición en infinitivo, otro verbo en infinitivo. En algunos casos, estas perífrasis verbales incluso llegan a modificar el, eh, el significado, llegan a modificar incluso el significado del verbo. Si yo digo, por ejemplo, utilizo el verbo tener, uno imagina que tener es poseer, es tener para sí, obtener para sí. Tengo tal cosa. Hacemos referencia a una posesión, vuelvo a repetir. Ahora bien, cuando yo utilizo el verbo tener en una perífrasis verbal, resulta que cambia, adquiere un matiz de obligación. Tengo que estudiar. Observen, ya ahí ya no estamos haciendo referencia a que ustedes poseen la obligación de estudiar, sino que en realidad tienen, valga la redundancia, la obligación de estudiar. Este es el caso, insisto, en que en el uso de las perífrasis verbales, algunos verbos, allí están detallados en el apunte, plantean cambios en su significado. Siempre en el caso de las perífrasis verbales, que vuelvo a repetir, son muy comunes en el uso de nuestro idioma. Y otro de los aspectos que también vale la pena destacar respecto al tema del uso de los verbos en nuestra comunidad hablante tiene que ver con tres tipos de verbo en oraciones impersonales: haber, hacer y ser. En oraciones impersonales. ¿Qué significa oraciones impersonales? Que no tienen sujeto, que no tienen persona que realice esa acción. Los verbos hacer, haber y ser en oraciones impersonales siempre se van a utilizar en singular. Es decir, yo no puedo decir hubieron fiestas, voy a decir hubo fiestas. ¿Mm? Eh, Fíjense que en este caso los verbos en impersona, los verbos en oraciones impersonales, estos tres verbos en oraciones impersonales, perdón, actúan de la misma manera que los verbos que designan fenómenos de la naturaleza, aunque en realidad muchas veces no lo utilizamos de esa manera, y mucho menos los periodistas especializados en cuestiones climatológicas utilizan el verbo siempre en singular. Es decir, vamos a traducirlos en ejemplos. No es correcto decir llovieron 100 milímetros. Llovió 100 milímetros, se tiene que decir, porque hace referencia a un fenómeno de la naturaleza en una oración impersonal, y por lo tanto el verbo va a ir siempre en singular. Eh, Hay muchos ejemplos en los textos y de alguna manera también pueden observar esta peculiaridad en el uso. Digo, a veces escuchamos habitualmente que se utiliza el plural, particularmente para hacer referencia al tema de los fenómenos de la naturaleza, pero entendámoslo, la norma académica lo impone al singular y, para ser objetivos, no existe en la norma de uso, no existe todavía la preponderancia o la generalización del plural en estos casos como para que lo consideremos justamente
como una habitualidad en nuestra comunidad hablante. Les decía recién que también el verbo hacer tiene que ir en singular aun cuando se refiera a un objeto directo en el cual está en plural. Ojo que esto cambia lo que hablamos de cómo concordar los verbos en las frases impersonales. Habíamos dicho en ese caso que el verbo recae, el número del verbo depende del objeto directo. Cuando tienen la expresión se delante, para que no confundirlo, voy al ejemplo. Si yo digo se venden departamentos, el ven es una oración impersonal y venden va en plural porque departamentos, objeto directo, está en plural. Si yo vendo un departamento, yo no puedo decir se venden departamento. Tengo que decir se vende departamento. Y si yo digo se venden, o si yo lo que tengo para vender, mejor dicho, es un departamento y una casa, y los utilizo como objeto directo, el verbo tiene que ir en plural porque está haciendo referencia a dos objetos directos, en este caso el departamento y la casa. Se venden un departamento y una casa. Pero esta norma de la cual hablábamos antes no nos sirve en este caso. En primer lugar porque no tengo el se delante del verbo, y en segundo lugar porque aquí tengo otra regla. Los verbos hacer, haber y ser en oraciones impersonales van siempre en singular. Entonces yo no tengo que decir, la verdad no lo decimos, hacen 10 días que iba a decir una barbaridad, recordando un hecho reciente, pero vamos no puedo decir hacen 10 días que no estudio, sino hace 10 días que no estudio. Esto es lo más importante relacionado con el verbo. Si después descubrimos alguna otra cosa, seguramente lo incluiremos en el último video. Esta tercera parte la completamos haciendo referencia al gerundio. ¿El gerundio qué es? Es en el fondo también otro modo verbal, si se quiere, de expresión. Pero en este caso un modo verbal que va a modificar concretamente al verbo. Señala una acción, pero que modifica a la acción principal. Por lo tanto, actúa como adverbio, es decir, para el verbo. No es independiente del verbo, tiene que modificar al verbo. Para que no sigamos hablando sin entendernos, estamos hablando de esas expresiones que terminan en ando y endo, esas palabras que terminan en ando y endo, como por ejemplo, estamos hablando. Hablando es un gerundio. ¿A qué modifica? A estamos. Obviamente, para modificar al verbo, lo primero que tengo que tener en claro es que la acción que refleja el gerundio tiene que ser simultánea. Recuerden esta palabra, por favor, simultánea al verbo. Es decir, si yo le digo, estamos hablando del gerundio, hablando, la acción de hablar es simultánea a la acción de estar. Espero que se entienda. Entró cantando. La acción de cantar es simultánea a la de entrar. Por lo tanto, ¿cuáles son los errores más comunes que se generan en nuestra comunidad hablante respecto al uso del gerundio? Básicamente dos. Después vamos a hacer referencia a un tercero, pero básicamente dos. En primer lugar, cuando utilizamos el gerundio, y este gerundio no modifica el verbo, ya sea
entre otras cosas, en especial, porque no expresa una acción simultánea al verbo. Subió la escalera cayéndose luego. Está claro que la acción de subir no puede ser simultánea a la de caer. Se cayó luego. Vamos a seguir siendo trágicos. Cayó el avión muriendo sus ocupantes. Bueno, la acción de caer no es modificada por la acción de morir. Cayó un avión y murieron sus ocupantes. Son dos acciones, no cayó muriendo, porque en ese caso sería el avión no se murió, se cayó. Los que se murieron son los ocupantes. Por lo tanto, no puede ir, cayó muriendo. Se produjo el accidente a tal hora, llegando la ambulancia media hora más tarde. Bueno, insisto, son términos, son expresiones que en los medios de comunicación escuchamos a diario. Bueno, la acción de llegar, obviamente, no es simultánea a la de producir, se produjo. Al contrario, estoy diciendo en la misma oración que llegó media hora más tarde. Por lo tanto, nunca debo utilizar el gerundio para modificar a un verbo si la acción que refleja el gerundio no es simultánea a la del verbo. Y además no se refiere a la acción del verbo. Siempre modifica la acción del verbo. La pregunta que nos hacemos cada vez que utilizamos el gerundio es cómo sucedió eso que yo he señalado en el verbo. Vamos al otro caso, que sucede cuando utilizo el gerundio como adjetivo. Bien, está mal. Yo no puedo decir tengo una caja conteniendo alfajores. No, porque el conteniendo es un gerundio que debe modificar el verbo y no tengo conteniendo. El conteniendo en realidad actúa como adjetivo de caja. Por lo tanto, en realidad tengo que decir, tengo una caja que contiene alfajores. Hay dos excepciones, que en realidad no son excepciones. Son algunos casos, son dos casos en los cuales uno puede confundir al gerundio por tratarse de palabras que en realidad se han convertido ya en adjetivos. Son dos casos concretos y recuerden que los dos tienen que ver más o menos con el tema del calor, del fuego. Vamos a esos dos. Agua hirviendo, o lo que quieran ustedes, hirviendo, y ardiendo, la casa ardiendo, son gerundios que en realidad ya actúan como adjetivos por primero norma de uso y luego por norma académica. Son, insisto, palabras que originariamente eran gerundios, pero ya se han aceptado como adjetivos. Son las dos únicas excepciones. Si yo hago referencia a que estoy tomando mate con agua hirviendo, es correcta. Porque estoy utilizando, insisto, hirviendo como adjetivo. No estoy utilizándolo como gerundio. Ni me estoy confundiendo. Está admitido. Lo mismo si hablo de la casa ardiendo o el brasero ardiendo, está admitido. Pero la caja conteniendo, no. El televisor funcionando, no. Son gerundios que deben
acompañar exclusivamente al verbo y por lo tanto deben ser simultáneos a él. Luego hay una serie de frases pronominales que también hay que tener cuidado en no utilizar en ellas el gerundio. No lo mató apuñalándolo, aunque parezca, aunque sea una acción simultánea, la de apuñalar y la de matar. En ese caso, lo mató a puñaladas. Son casos muy particulares, están marcados en el texto y por lo tanto recomiendo su lectura desde aquí. ¿Norma de uso? No, no hay norma de uso, salvo en el caso de ardiendo e hirviendo, que ya no, tampoco son norma de uso, sino que han sido aceptadas como normas académicas, como adjetivos. No hay norma de uso en esto. Cuando ustedes adviertan, cuando ustedes dominen el tema del uso del gerundio, les va a sonar muy feo cuando alguien utilice precisamente de manera errónea el gerundio. Y esa es la prueba de que no es norma de uso. En la última parte hablamos de adverbios.